Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin al-masumin. Eh, el tema del tafsir del Corán o de exégesis del Corán que vamos a ver hoy es el tema de la importancia que tiene el salat, la oración. Vimos el dua y ahora vamos a ver la oración, el salat. El Sagrado Corán en varias oportunidades menciona el tema del salat como una distinción del creyente y es una orden de Allah y como dijimos la última vez que hablamos, es la acción, la mejor acción, la que nos vincula directamente con Dios y nos hace recordar a Dios y nos hace pedir a Dios y descienden los ángeles con bendiciones especiales para los orantes, ayuda y el éxito en el camino de Dios, en el camino del Islam, está dado por la calidad, digamos, de la oración, las oraciones diarias, las oraciones obligatorias. Vamos a ver el tema. El primer versículo que hay, que analizamos, dice en la sura Ankabut, la sura 29 del Sagrado Corán, la ley 45. Sura o capítulo 29 Ankabut, la ley 45. Dice, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ y haced la oración. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ es una orden, un imperativo de Dios. La oración es una obligación para el creyente, para el musulmán, para el ser humano. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ es general, para todos los seres humanos. Bueno, los que responden, responden afirmativamente a esta orden de Dios son los musulmanes. Pero la realización de la oración es un tema que compete a todos los seres humanos, relacionarse con Dios, recordar a Dios tal cual Dios enseña que debemos hacer. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ciertamente que la oración prohíbe el fahsha, la corrupción, los pecados grandes, wal munkar y lo prohibido. El salat 5 veces por día en los horarios establecidos por Allah, preferentemente al principio de los tiempos marcados por Allah, por el profeta, por la revelación, son una garantía, un recuerdo de Dios, un lavado del alma, una concentración, una conducta y algo que nos aleja de los pecados. Es decir, en la medida que la oración se mantiene, es permanente, sistemática, y nos paramos frente a Dios con la conciencia de hablar con Dios, de conocer a Dios, vamos a ver las condiciones que tiene la oración para que alcance su plenitud, tanto en su forma exterior como en su interior. Una de las consecuencias entonces de la oración sostenida en el tiempo, con disciplina, con observancia, con atención, en los tiempos que corresponden, bajo las formas que corresponden, con las condiciones que corresponden, en tiempo y lugar que corresponde, etcétera, etcétera, como vamos a ver, una de las características es que aleja de lo prohibido y de la corrupción y de lo prohibido. Y waladhikrullahi akbar, y el recuerdo de Dios es superior, es más grande que la oración. La oración, el recuerdo de Dios es un poco el espíritu de la oración. La oración se hace para recordar a Allah. Atemi salat de dhikr, dice otra ley del Corán. Haz la oración para recordarme.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Y Dios sabe lo que hacéis. Dios sabe si rezáis o no. Y Dios sabe si ese rezo que hacéis os aleja de la corrupción y lo prohibido o no. El Imam Sadiq alayhi salam dice, si quieren ver que si su oración es aceptada por Dios, vean si la oración los aleja de lo prohibido, de los pecados. Si hacemos la oración permanentemente, pero no nos alejamos de los pecados, seguimos haciendo pecados y cosas que Dios prohíbe, que son corrupción, entonces podemos entender que nuestra oración no está siendo aceptada por Dios, no están con todas las condiciones materiales de observancia de todo lo que implica la oración y del estado que tenemos que guardar en la oración, de la concentración, la atención, la humildad, la grandeza de Dios, la conciencia de con quién hablamos, de lo que le pedimos, etcétera, etcétera. Muy bien. El recuerdo de Dios entonces es superior en el sentido que el recuerdo de Dios es el objetivo de la oración. La oración es un medio, el recuerdo de Dios es el fin. Recordar a Dios, una oración en donde estamos distraídos pensando en cualquier cosa, hablando de forma automática, sin ganas, desconcentrados, sin humildad. El profeta una vez vio que alguien rezaba y estaba jugando con su barba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijo el profeta, si este hombre tuviera piedad y tuviera humildad y tuviera conciencia de con quién está hablando, no estaría así distraído jugando con su barba, pensando vaya a saber en qué. Si su alma tuviese temor de Dios, su cuerpo también manifestaría esa humildad ante Dios y ese temor reverencial ante Dios. Pero es una persona que ignora ante quién está parado y entonces lo ves que juega con su mano, se mueve, está inquieto o juega con su barba, etc. O mira otra cosa, mira quién entra, mira quién sale, está pensando en cualquier cosa. Dice el Sagrado Corán, Qad aflaha al-mu'minun, ciertamente han triunfado los creyentes. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Aquellos, los creyentes, ¿cuáles? Aquellos creyentes que son observantes, son temerosos en su oración. Son temerosos de Dios, son conscientes de Dios, de la grandeza de Dios y de su pequeñez ante Dios, de su necesidad de Dios, de los favores de Dios, de la vida que Dios nos da, del conocimiento que nos da, del poder que nos da, etcétera, de la protección que nos da. Aflaha quiere decir, falah quiere decir, etimológicamente quiere decir el que abre, el que rompe. Y acá falah, a veces falah también se usa para los campesinos. ¿Por qué? Porque rompen la tierra para plantar la semilla. Falah acá se usa en el sentido de que el orante, el que recuerda a Dios, es una persona que rompe, digamos así, o vence los obstáculos. Digamos, todo aquello que lo aleja de la oración, que le hace difícil, cuesta arriba la oración, que le quita ganas para la oración, que le quita concentración para la oración. Qad aflaha al-mu'minun. Ciertamente triunfaron. Una de las condiciones entonces para el triunfo en la vida, para poder decir que hemos triunfado en la vida, que hemos cumplido el objetivo de la vida, es alladina hum fi salatihim khashi'un, aquellos que son temerosos en su salat, que son conscientes en su salat
de Dios, que recuerdan a Dios, que conocen a Dios y que entablan una relación con Él directa. Y que si cumplen las condiciones de la oración, como dijimos, bueno, los va a acercar a lo bueno y los va a alejar de lo malo, de lo prohibido, de lo corrupto, a condición de que la oración se haga con todas sus condiciones que vamos a ir viendo en Shalom. Primera condición que hace al espíritu de la oración es el temor de Dios reverencial, es la conciencia de Dios, es la grandeza de Dios. Y también el amor de Dios, o sea, no solamente el temor reverencial, sino también la alabanza a Dios, el agradecimiento, el elogio, el amor a Dios, o sea, el saber que Dios realmente nos ama, nos creó, nos conduce, nos protege, nos ayuda, nos bendice, nos guía, está con nosotros y nos guía por la vía que menos esperamos, que realmente es evidente que viene de Él y que no es que está todo calculado por nosotros, no es que todo está dentro de nuestra imaginación, que todo como imaginamos, como creemos, nos supera por todos lados. Dios realmente nos abre caminos insospechados y nos guía hacia distintos niveles de conciencia que realmente son extraordinarios y que años atrás no hubiéramos creído que Dios nos iba a dar lo que nos da. Y así en todos los grados, cada uno en su fe, en su condición, en su situación, puede experimentar que la guía de Dios es realmente extraordinaria. Cada aflajal mu'minun, ciertamente han triunfado los creyentes. Entonces, ¿quiénes son? Alladina hum fi salatihim khashiyun. Aquellos que son humildes en su oración son conscientes. Walladina hum ala salawatihim yuhafidun. Y aquellos que son cuidadores, son protectores, tienen en cuenta, tienen seriamente en cuenta sus oraciones. Acá en plural. La primera dijo, aquellos que en su oración son temerosos, singular utilizó. Acá dice aquellos que son observantes y que cuidan y protegen y que tienen en cuenta, digamos, y atienden y no descuidan sus oraciones. Hay oraciones obligatorias en el Islam, como las 5 diarias, la oración del muerto. La oración del muerto, digamos, cuando se hace la oración del muerto, deja de ser obligatoria para todos. Si la hace un grupo, pero si muere alguien y nadie le hace la oración, o nadie lo entierra, es pecado para todos. Todos son responsables y todos tienen que acudir al lavado del muerto, al entierro del muerto, a la oración del muerto, al respeto al fallecido, acompañarlo al cementerio. Pero si un grupo va, el resto no tiene obligación. Pero si ocurriese que alguien muere y nadie lo lava, nadie le reza, nadie lo entierra, toda la comunidad ha cometido un pecado y todos serán responsables. De modo que la oración del muerto es una oración obligatoria condicional. Si otros la hacen, ya no es obligación, pero si nadie la hace, es para todos obligatorio. La oración del Tawaf, la oración de la circunvalación a la Kaaba, de la casa de Dios, cuando uno hace la peregrinación, tiene que dar 7 vueltas a la Kaaba y después hacer una oración obligatoria en el maqam, en el lugar del profeta Abraham, donde se paró él, que están las huellas de sus pies, hasta el día de hoy se conservan. Es un lugar reverencial, digamos, ahí hay uno ve las huellas de unos pies grandes. Si fueron reconstruidos, si es la huella original y eso, lo ignoro, pero de todas maneras es conocido como las huellas de Abraham, donde se paró Abraham para rezar, ahí el creyente detrás de esa piedra, detrás del lugar de Abraham, hace su oración obligatoria, que es condición de aceptación de la peregrinación. Y otro salat, por ejemplo, el salat por promesa, bueno, si me va bien, no sé,
Si consigo trabajo, Dios te prometo que voy a hacer una oración, 2 ciclos de oración en agradecimiento. Bueno, obtiene el trabajo, esa oración es obligatoria para la persona que prometió. Dijo Dios, es obligación para mí hacer la oración si consigo trabajo. Si lo dice así, entonces es obligatorio para él. La oración del hijo mayor para el padre que fallece y debe oraciones. En el caso de la madre es meritorio hacerlo, pero el padre parece que necesita más ayuda, es obligación. No es porque el padre sea superior, en este caso podría decirse que la madre es superior, porque la madre es meritoria hacer las oraciones para ella, pero no es obligación. En el caso del hijo mayor para el padre es obligación. Bueno, muy bien. Entonces aquí es, o el salat del ayat, el salat de los signos cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, que todo el mundo tiene miedo, cuando hay un eclipse, aunque no tengan miedo, el eclipse no genera miedo, pero también es una de las situaciones en que hay una oración obligatoria para el musulmán. Que están en el libro de leyes prácticas, la forma en que se hace esa oración. Muy bien. Entonces, Joshu, la condición del temor o reverencial o la humildad y demás también tiene significado de humildad, que hace la oración con recuerdo y conciencia de Dios, con humildad, concentrado, atendiendo, consciente de lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, etcétera, ante quién está parado. Esto de la concentración en el salat es un ejercicio que tiene que ver con varias condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones es aprender y conocer, estudiar lo que el profeta enseñó sobre Dios, sobre su majestuosidad, sobre su accionar, sobre el día del juicio final, sobre lo que nos espera, el destino, sobre el efecto que tiene cómo Dios guía, cómo Dios maneja, gobierna la creación, etc. Cuanto más conocimiento tengamos y más conciencia de nuestra necesidad y dependencia, entonces eso ayuda a la concentración en lo que estamos hablando, en el significado de lo que estamos diciendo, el estudio de lo que enseñó el profeta sobre la Sura al-Fatiha, que vamos a ver después del tema de oración, viene la exégesis o la interpretación de la Sura al-Fatiha, que la leemos siempre en el Salat, y que es muy importante conocer su explicación de parte del profeta. O otra condición es no cometer pecados. Los pecados que hacemos nosotros nos quitan ganas de la oración, nos alejan de alguna manera del espíritu de la oración, de la concentración en la oración, de las ganas, de la fortaleza, de la firmeza, de la disciplina. Y nuestra oración es débil, cansina, estamos como cansados, queremos terminar rápido, queremos sacarnos de encima esa obligación. Lejos de aquel que el profeta, digamos, esperaba el momento de la oración y sentía un alivio cuando sentía el llamado a la oración. Y bueno, él sabía con quién estaba hablando y así deberíamos tratar de hacer nosotros también. El lugar de la oración y el tiempo de la oración y las condiciones previas a la oración, todo influye en la oración. Por ejemplo, la purificación con agua, o si no hay agua, bueno, nosotros tenemos agua, pero si estuviéramos en el desierto sin agua, bueno, con tierra pura. Que la forma de hacerlo con tierra también está explicada en el libro de leyes prácticas, inshallah, que le tengo que dar acá a la hermana que se hizo musulmana, a Celide. Que todos los musulmanes... Tengo que estudiar, Jay, tengo mucho que estudiar, usted me manda mucha tarea. Sí, bueno, pero es para fortalecerse, es como alimento, digamos, al espíritu. Alguien dice, oh, yo no puedo, nosotros no podemos comer una vez por semana, una vez por mes, todos los días comemos. Mañana, tarde, si tenemos la suerte de poder hacerlo, comemos 2, 3 veces por día, algunos 4.
Bueno, Yo aprender... le quiero hacer una pregunta, Sí. por favor, respecto de la oración. Fuera de los salat obligatorios, fuera de la estructura de los salat obligatorios, si uno tiene inspiración, ganas o deseo de hacer una oración, ¿tiene que respetar alguna forma especial? ¿Cómo la tiene que hacer? ¿Puede utilizar las mismas suras? ¿Puede utilizar otras súplicas? ¿Cómo reza fuera de las oraciones obligatorias? Bueno, el rezo, sabemos, el rezo hay dos formas. Una es la súplica, que no hace falta hacer movimientos especiales de oración, ciclos, prosternaciones, etc. Y otra es la oración. La oración se divide entre la obligatoria y la meritoria. Si uno quiere rezar, hay oraciones meritorias también, con un tiempo específico. Pero si uno quiere rezar fuera del tiempo específico, en cualquier momento que quiera agradecer, es muy bueno. O, por ejemplo, hacer una prosternación de agradecimiento. No hace falta hacer todo el rezo. Simplemente prosternarse y decir gracias, Dios, que le sale del alma, digamos, agradecer ante una situación o que en un estado que uno logra y quiere hacerlo, lo hace. La oración meritoria también está aplicada. Tiene también que la obligación de hacer la ablución, tener el baño completo en caso de que necesite hacer baño completo, como el caso de tener relaciones sexuales, o el caso de tocar a un muerto frío, o el caso de la menstruación, el posparto, o el caso de promesa, etcétera. Digamos, tiene las condiciones del baño completo, pero digamos, sin ir muy lejos, el baño completo, si lo tiene que hacer, lo hace, por ejemplo, si tuvo relaciones, etcétera. Pero la ablución es obligatoria para la oración. La ablución tiene su forma, ¿no es cierto? Y eso es obligatorio también para la oración meritoria. Luego el lugar debe ser un lugar puro, no debe estar impuro, es preferible, algunos lugares son preferibles a otros. Algunos son desaconsejables, como rezar en la cocina, bueno, en el baño, obviamente. O en lugares públicos donde pasa, digamos, entra gente y sale gente, frente a la puerta, donde entra y sale gente, digamos, lugares que medio obvio, digamos, que ahí no se reza. Por supuesto, no se debe rezar ni con ropa robada o un lugar usurpado o un lugar que no tengo permiso. Que yo una vez estaba almorzando con Mirta Legrand y le pedí permiso para rezar, porque tenía que rezar, era la hora de rezo. Y como si no le dan permiso, el rezo no vale, entonces ella me dijo, no le voy a permitir. Le dijo en cámara. Y fue un desastre para ella. Tengo que ver Mirta ese video, Legrand, Jay. para los que no son argentinos, Mirta Legrand es una estrella de televisión que hace almuerzos con invitados. Entonces, a mí me invitó con 5 personas que estaban en contra mía, un desastre. Fue una mesa, un espectáculo ese programa. Y yo le pedí permiso para orar, porque era el mediodía, justo a la hora del rezo, es meritorio hacer el rezo en su tiempo. Entonces yo le pedí en el corte si podía hacer una oración. Y ella entendió que yo quería rezar en la comida, así, digamos, adelante. Entonces, cuando vino otra vez la imagen, digamos así, cuando empezó a filmar de nuevo, porque eso fue en el corte que yo le dije. Ella me dijo, acá Jess me pidió de orar, pero no, yo no voy a permitir, porque si hubiera un católico, entonces un cristiano sí, pero él no, porque es como que él quiere invadirnos, digamos, con su religión. Y yo le había dicho que no, yo le había dicho que quería rezar en el corte. Bueno, la cuestión es que fue un escándalo, se armó. Bueno, la anécdota es que la burlaron en todos los canales. A mí me invitaron a todos los canales a rezar. Todos los programas que competían con ella, Mauro Viale, Longobardi, no, La Nata. Fue muy gracioso el tema. Porque muchos la odiaban, digamos, y competían con ella por rating y demás. Entonces, Jess, por favor, venga a mi programa, y me ponían, me decían que rece y qué sé cuánto, todo para burlarse de ella.
Y la propaganda en contra de ella, digamos, la reacción del público fue tan negativa, digamos, se enojaron tanto con la señora que no me dejó rezar. ¿En qué Y en un año fue, programa, Jake? eso no sé, fue en el 2000 y algo. La cuestión es que no me acuerdo exacto, pero está en YouTube, lo pueden ver. Lo tengo que Yo, ver. Pero si le puede mandar check, por favor, lo tenemos que sí, ver. sí, Lo tengo que ver, lo Jake, a eso, rescaté yo por en un Dios. momento. Y bueno, la cuestión es que en un programa cómico, había un programa que era, no sé, eh, algo de, no te diré, no sé, no me acuerdo, un programa de televisión que se dedicaba a burlarse de todos los programas de televisión. Un archivo así de efectos y entonces la sacaron a Mirta prohibiéndome a mí rezar en el programa cómico este. Y después mostraron otro programa de Mirta Legrand donde Farinello, que es un cura, le dice, Mirta, ¿puedo hacer una oración? Sí, padre, por favor. Porque ella había dicho cuando me negó a mí, dice que yo no permito que se haga oraciones en la mesa. Bueno, qué cosa. Entonces fue tan negativa la reacción del público que me llamaron toda la semana para que por favor volviese al programa porque era un desastre lo que había pasado. Y la señora quería mostrar bueno, que quería pedir disculpas. Entonces yo, al final, me dijeron, mire, lo vamos a invitar con doctores, con una mesa que va a ser un honor para usted, un respeto. Entonces, bueno, yo al final acepté. Y fui, realmente fue toda una mesa de honor. Así que bueno, eso fue una anécdota de la bendición de pedir, rezar en su momento, digamos, gracias a ello. Fue una difusión tremenda en la Argentina en su momento, fue muy gracioso. Y ella tenía una música que se llamaba Almorzando con Mirta Legrand. Y acá en la comunidad todos cantaban Almorzando con Abdul Karim. Bueno, se terminó la anécdota. Bueno, la cuestión entonces es que el Salat, la oración, tiene sus momentos y tiene sus formas y condiciones para, y una dije, rezar en un lugar permitido. Por ejemplo, si yo estoy en la casa de alguien que supongamos que no es musulmán, o es musulmán, y yo le pido hacer la oración y me dice que sí, pero yo me doy cuenta que en su corazón no está satisfecho, no está contento, lo hace por compromiso además, pero él no querría que yo rece ahí. Bueno, no puedo rezar, ese rezo no me sirve, no me vale. Por eso yo le dije a Mirta, no, si usted no me deja, yo no rezo, no hay problema. Bueno, la cuestión es que la ropa, lo mismo, y eso uno dice, bueno, pero eso ¿qué? Es obvio. No, no es tan obvio, porque, por ejemplo, si yo estoy en un lugar sin permiso, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago un golpe de Estado, esto pasa mucho en los países islámicos, un militar o quien fuera hace un golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces gobierna durante años. Y en el mundo islámico se da que los gobernantes rezan, porque, digamos, si no rezan es como es un defecto ante la gente, ante el pueblo que no rece. Entonces, una cierta apariencia guardan. A veces realmente se equivocan en el rezo, es un papelón, uno se da cuenta que no saben rezar, pero digamos, es como Macri acá cuando hizo la señal de la cruz. La cuestión es que esa gente, por ejemplo, que hizo un golpe de Estado y que tomó el gobierno por la fuerza, todas sus oraciones no valen nada porque las hacen en un lugar usurpado. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Es una de las condiciones de aceptación de la oración el que se haga con vestimenta lícita, o por ejemplo, yo no pago el HOMS, no pago el quinto, digamos, el quinto del superávit anual. Es una obligación en el Islam. Sobre mi superávit, si yo soy comerciante, el superávit anual de mi negocio, de mi comercio, el superávit, la ganancia, eso es un quinto de la ganancia, que es obligación darlo a la familia del profeta o al líder, digamos, en este caso, para que ellos lo usan ese dinero para acciones islámicas, para acciones buenas, para construir hospitales, para ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces yo no doy el HOMS y con esa plata
con el 100%, es decir, el 20% yo tendría que haber dado, le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Pero yo no lo doy, y con eso compro algo, y yo después rezo ahí, o me compro una camisa y rezo con esa camisa, estoy, etcétera, digamos. Hasta las condiciones de la oración tienen digamos, tienen responsabilidades sociales, que todo está unido en el Islam, de tal manera que si yo practico bien el Islam, necesariamente tengo que ser una persona justa y una persona, digamos, que tenga en cuenta a los demás y los derechos de los demás, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay un tema que es con respecto a la oración. Dice el Corán, Innal insana khuliqa haluan. Ciertamente el hombre fue creado impaciente, o sea, ansioso. No todos los hombres, muchos hombres, no todos. Y damassahu shar yazu'an. Si lo toca un mal, si le llega un mal, una desgracia, queda pusilánime, o sea, queda abatido, queda vencido, digamos, un estado un estado de ánimo derrotado. Ojo, estamos hablando de muchos hombres, pero no de todos. Manoan. Y cuando le alcanza un bien, son avaros, son, digamos, privan a otros de ese bien, son egoístas. Illa al-musalli, salvo los orantes. Acá a los orantes se refiere a los orantes de verdad, los que cumplen con la oración en forma correcta y bien como debe ser. Alladina hum ala salatihim da'imun. Aquellos que hacen su oración de forma continua, es decir, que son, digamos, tienen una práctica del Islam permanente. Una de las cosas que les digo a ustedes, sobre todo los que son jóvenes, es que sepan que la práctica del Islam necesariamente van a ver los efectos, porque es una promesa de Dios, en sí mismo y en el horizonte, es decir, en su interior, en su alma y afuera, en el mundo, en sus relaciones con los demás. Sí o sí la van a ver, pero con la condición de que sean perseverantes. Es como alguien que va al gimnasio, ¿no? Es que en una semana vas a ir con sus músculos, digamos, todo el cuerpo bien formado, o hace un deporte, o practica un arte, etcétera, y en una semana, 2 meses, 1 mes y medio ya, no. Es decir, sí, 1 mes y medio de constancia puede llegar a percibir ciertos cambios, digamos, pero realmente los cambios en serio se van a ver con el tiempo. Es verdad que los pasos, digamos, los pasos nos van llevando, Dios nos va guiando, Dios nos va facilitando, Dios nos va conduciendo, pero no hay que ser muy ansioso, como dice acá, y no hay que ser muy pusilánime con el tema de las derrotas o los fracasos o los problemas, incluso las desgracias. Y tampoco ser soberbio en las victorias o en los triunfos. Y la oración es un buen remedio para eso, porque la oración nos liga a Dios, y realmente quien conoce a Dios se tranquiliza, se sosiega. Como dice el Corán, ¿acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan, se tranquilizan los corazones, se confían y quedan tranquilos, quedan esperanzados, quedan, ¿no? Como muchas situaciones en que la gente pierde el control, pierde la postura, digamos, la compostura, se pone muy nervioso, muy estresado, muy loco, maltrata a los que tiene al lado, etcétera, está irritado. Pero el creyente es difícil que caiga en un estado así, y sobre todo si es un gran creyente. Siempre mantiene la calma, el control, el autocontrol y la fe y la esperanza, aún en las dificultades más serias. El caso del profeta y los imames o de Fátima Zahra o de Zainab. Zainab al-Kubra no abandonó la oración meritoria de la noche en Karbala. O sea, le mataron a toda su familia ante su vista,
a sus hijos, a su hermano, a su imam, a su amado, a todos sus más queridos, y ella tuvo que hacerse cargo, después de ser asesinados todos los hombres, hacerse cargo de las mujeres que estaban expuestas a cualquier desastre de parte de los enemigos, les robaron, las maltrataron, les pegaron, las encadenaron, etc. Y sin embargo ella no dejó la oración meritoria, no la obligatoria, que desde ya que no la dejó, sino la meritoria inclusive. Lo máximo que se llega a decir es que algunas oraciones las tuvo que hacer sentada, no podía ya pararse, de la cantidad de desastres y masacres que vio y que tuvo que soportar. Muy bien. Bueno, a ver. Dice otro versículo, "Fi jannatin yatasaalun", en los jardines, en el paraíso, van a estar preguntándose unos a otros, anil mujrimin, sobre los pecadores. Es muy interesante, fíjense lo que es el día del juicio, es realmente, en la expresión popular, vieron para alquilar balcones, porque imaginen que toda la historia se va a ver, todo lo que pasó, lo que hicieron, los engaños, las mentiras, las cosas buenas, las virtudes. Vamos a llenarnos de sorpresas. Y entonces dice, en el paraíso se preguntan anil mujrimin, de los pecadores, ¿dónde están? ¿Cómo están? Más alaka confisar. La gente del paraíso ve a la gente del infierno a veces. Es decir, y la gente del infierno ve a los del paraíso, pero no pueden acceder ni unos a este lado, ni a este lado al otro lado. Y en el paraíso los creyentes se preguntan por los pecadores y le preguntan a los pecadores también a veces, más a la que con Fisakar, ¿qué es lo que los estableció a ustedes y los llevó y los condujo a ese Sakar, que es un grado del infierno muy fuerte, muy, muy tremendo? Qalu lam naku minal musallin, dicen estos que están en el infierno, dicen no éramos de los orantes, no rezábamos. No rezábamos, es decir, no obedecíamos a Dios en la oración, que había que orar, que había que... Y Dios, sabemos, no necesita nada, pero el no rezar, no orar, también es verdad que la oración es un medio, y la oración por sí misma no, si no logramos el objetivo de la oración por sí misma no es que nos hace mejores, no es porque rezo yo este rezo aparente que hago, digamos, soy mejor que otro, no. Pero si realmente obtengo el fruto y el sentido de la oración, sí, realmente, eso sí me hace superior, porque eso me relaciona con Dios y Dios es superior a todo. Entonces, eso sí me supera. Y dejar eso de lado es estar librado a uno mismo. Y realmente habiendo tantos obstáculos o tantos problemas o tantas posibilidades en el mundo, visibles, invisibles, y habiendo jurado Satanás que nos va a destruir, digamos, uno que no hace salat está completamente loco de la cabeza. Uno que no busca protección de Dios, que no se relaciona con Él, que no lo busca su amor, su cuidado, que no lo ama, que no lo satisface, que no lo tiene en cuenta, y está realmente mal. O sea, está en un estado de abandono de sí mismo tremendo y expuesto a avatares de lo peor. Es muy inconsciente, digamos, la persona que descuida su oración y que no trata de perfeccionar su oración. Bueno, otra recomendación del salat, vamos a ver ya medio en forma de índice porque tenemos que ir terminando. Hacer la oración. Este versículo del Corán habla de los momentos de la oración, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay movimientos de ángeles en el cielo y hay influencias metafísicas, influencias espirituales, de las que nosotros no somos conscientes, pero que en la medida que empezamos a hacer la oración y practicamos la oración y demás, hasta podemos llegar a ser conscientes. Y hay personas que ven a los ángeles, que incluso que escuchan, o que a veces escuchan y no ven, a veces escuchan y ven,
son grados superiores, pero realmente que se comunica el hombre con el mundo metafísico y realmente su fe se acrecienta y se hace fuerte como una montaña y realmente son personas muy capaces e influyentes y que pueden cambiar una sociedad, como fue el caso del Imam Khomeini y otros que realmente son hombres extraordinarios y contemporáneos. No es que sea imposible para nosotros alcanzar algunos grados de esos. Sheikh, usted dijo, Hacer la oración desde el momento en que el sol empieza a decaer, es decir, después del mediodía, y la gasa hasta avanzada la noche, el momento de mayor avance de la noche, que es a medianoche, wa Qur'an el Fajr, y la recitación del Corán a la mañana, al Fajr, antes de que salga el sol, Inna Qur'an al Fajr kana mashhudan. Ciertamente que la recitación del Corán en el Fajr es mashhud, es testimoniada, es vista por los ángeles. Y es bendita, y aleja a Satanás, y aleja los problemas, las aflicciones. Tenemos muchas recomendaciones para alejar aflicciones. Por ejemplo, salir de la casa y ayuda a dar una limosna a un pobre. O poner en una cancilla, después darlo. Por ahí en el momento uno no ve a alguien que le pueda dar, pero tiene la intención de ayudar a alguien, por ejemplo, en este caso con dinero, o con alimento, con lo que fuera, o tiempo, o ir a visitar a alguien que necesita, o que está solo, o que tiene problemas, o que fuera, o una persona mayor, o etcétera, un huérfano. En este caso, esas acciones alejan 70 aflicciones. Por ejemplo, supongamos que ese día, si yo no hacía eso, chocaba, me robaban, no sé, me echaban de tal lugar, no sé, tenía un problema X, otro más 70. Me enfermaba, apareció un virus, me agarraba a mí. Pero yo, eso es como lo espiritual, desde el punto de vista islámico, la conciencia abarca toda la realidad, lo oculto y lo visible. En una sociedad materialista como la nuestra nos manejamos por lo visible y creemos poder prever y manejar y controlar nuestra vida, cuando en realidad todo lo invisible está interfiriendo. Y las consecuencias de nuestros actos son múltiples. Y entonces resulta que dimos una limosna y un auto que iba a cruzar en rojo, no sé, no cruzó y entonces nos salvamos. Nosotros no tenemos ni idea de las cosas que Dios nos quita de enfrente o nos agrega, los éxitos, los fracasos, cómo están relacionados con, por ejemplo, el tema de oración y los momentos de oración. Pero algunas cosas de estas, inshallah, con la práctica de oración y la perseverancia y demás, las empezamos a palpar, a ver, a experimentar. Y eso acrecienta nuestra fe y nuestra estima. Es como una motivación para profundizar más todavía en el Islam, en el estudio y demás. Muy bien. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dice, ومن الليل, y parte de la noche, فتهجد به, hacer, implorar a Dios, hablar con Dios, nafilatan laka, como meritorio para ti. Si esto ya no es obligación. Acá le está hablando al profeta y a los que están con el profeta. Y nosotros tenemos que pedir estar con el profeta. El mejor lugar para estar es estar con el profeta, en este mundo y en el otro. ¿En este mundo cómo? Bueno, una manera de estar con los profetas en este mundo es estudiar sus vidas, como lo que decían, guiarnos, dejarnos guiar por ellos, por los sabios, y es una manera, y obviamente actuar con lo que aprendemos, es una manera de estar con ellos, y quizás todavía mucho más efectiva que aquellos que estaban físicamente con el profeta, o los profetas, o los imames, porque el profeta tiene un dicho, que llegará un tiempo que algunos creerán en mí por la diferencia entre el negro y el blanco de una escritura, es decir, sabrán de mí por información escrita, como estamos haciendo ahora. No es que me hayan visto, pero ustedes me ven, pero esa gente tiene una fe todavía más grande, porque sin verme, creerán en mí. Inshallah, sé que si bien nosotros tenemos una condición, si se quiere, de orfandad espiritual, porque estamos en una sociedad en un tiempo difícil de ocultamiento del imam, etc. Pero lo poquito que nosotros accedemos es grande ante Dios, porque realmente es en condiciones muy desfavorables. Así que tampoco hay que achicarse, como decíamos hoy en Salat.
Puede ser que Dios, quizás Dios te haga resucitar o te haga surgir o alcanzar tu Señor un lugar elevadísimo, un lugar digno de alabanzas de los ángeles y del favor de Dios. Y si alcanzás ese lugar, entonces no tenés ni de qué entristecerte, ni de qué temer. No tenés que temer sobre el futuro, lo que te pueda pasar, ni entristecerte por lo que pecados que hayas hecho, lo malo que hayas hecho y demás. Dios te saca toda angustia, te saca todo problema, y realmente la persona que logra esto puede ayudar a los demás, porque una persona que está bien, obviamente, ayuda a los demás en todo tipo de acciones. Bueno, inshallah, después vienen algunos dichos sobre las bendiciones que tiene la oración de la noche, y viene también la importancia del salat del viernes, que en presencia del imam es obligatoria, y en ausencia, como estamos hoy en día, es meritoria, pero muy meritoria. La oración del viernes en comunidad. Eso, si Dios quiere, lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? La semana que viene, sí. Si Dios quiere. Les digo un hadith para terminar, inshallah, con la bendición de un dicho profético que siempre es luz. Dice el mensajero de Dios: quien haga la oración de la noche son oraciones meritorias que se hacen a la noche, antes de el Fajr. O sea, pues supongamos que ahora el Fajr es 4 menos 10 de la mañana, más o menos. El principio del Fajr. Y el final del Fajr es 5 y media, más o menos. O sea, cuando sale el sol, 5 y media. El mejor momento para orar, el Fajr propiamente dicho, que dice que después de rezar, lee un poco el Corán, que tiene los ángeles que te están mirando y que llevan tus bendiciones, alzan tu buena acción como una luz a los cielos y la respuesta de Dios y demás. Es a las 4 menos 10. 4 menos 10 a 4, bueno. Ahora, hay una oración de la noche que es antes de las 4 menos 10, que es a las 3 de la mañana, 2, 2 y media, 1 y media, etc. Pero más que nada el último tercio de la noche antes del Fajr. Ese es el momento más apropiado para obtener los grados espirituales superiores y realmente los avances espirituales más fuertes y los éxitos más grandes. Pero es muy difícil. Satanás se esfuerza porque te duermas a esa hora y no te levantes, y si te levantas estés tan cansado que te vuelves a dormir. Es difícil tener una disciplina, y sobre todo una disciplina constante. Ahora, yo conocí gente que son un reloj a las 2 de la mañana, están despiertos rezando, y son extraordinarios. Luz tienen. Yo les cuento esto y termino. En Irán, yo en mi casa, tengo una mezquita, hay 2 mezquitas cerca, a 3 cuadras de casa hay 2 mezquitas. Yo tenía para elegir. Les cuento que elegí una, hay una que no la conozco, nunca fui, y la otra siempre voy. ¿Por qué? Porque vi que la segunda mezquita a la que voy, una de ellas, tenía una rampa para los lisiados, y la otra no. Y a mí me gustó mucho eso, porque hay muchos lisiados en Irán, por ejemplo, en la fila de los orantes al Fajr, a la mañana. Supongamos que ahora a las 4 menos 10, 3 y media en verano. Hay como a veces 3, 4 hombres en silla de ruedas, porque hay muchos veteranos de guerra, o sea, hombres sin piernas que le volaron las minas o los morteros o lo que fuera. Entonces es una sociedad donde hay mucha gente discapacitada, digamos, de la guerra, y bueno, y son muy creyentes, digamos, son personas que están en las primeras filas y son muy fuertes, son personas extraordinarias, gente que ha dado parte de su vida, digamos, a Dios. Bueno, hay otra anécdota, pero no es ahora, momento después, se la tengo que contar. Cuando me llevaron a un lugar, a una habitación, una vez me llevaron al frente de guerra, pero ya había terminado la guerra, pero me llevaron porque el frente de guerra son museos, en realidad, son lugares donde uno ve cómo combatían cuando fueron invadidos, es una guerra defensiva. Entonces, bueno, les cuento esta anécdota y termino.
Y a mí me llevaban porque le gustaba que yo hable con los jóvenes y demás. Y cuando fui me llevó un hombre, un excombatiente, y entonces me dijo, vení vos, quedate en esta habitación, era en el frente, en el sur, en la zona de guerra, y quédate aquí con esta gente que yo después te vengo a buscar, me dice este excombatiente, una gente de una espiritualidad fuera de serie. Entonces yo entré a la habitación y había como 15 personas. Y bueno, yo me senté ahí, yo el único extranjero, y veo que uno se sacaba un brazo, el otro se sacaba una pierna, qué sé yo, y hacían chistes, bueno, eran todos lisiados de guerra. Y nos quedamos, eran gente, pero no les puedo explicar, el nivel espiritual de esa gente era extraordinario. Y nos quedamos hasta como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana nos dijeron, ¿querés venir con nosotros? Te vamos a llevar a un lugar especial. Dije, sí, vamos. Y me llevaron a un lugar donde ellos se entrenaban en la guerra, y parte del entrenamiento era entrar en una tumba y rezar a Dios en la tumba. Porque ellos eran, se llamaba grupo de tareas, que tenían que abrir los frentes de guerra, las zonas de minas. Es decir, eran los que limpiaban las minas para que pasen las tropas. Y muchos de estos morían, eran personas voluntarias para morir, se puede decir, porque era... Bueno, tiene un nivel espiritual extraordinario. Realmente era una guerra justa, santa, no, la guerra santa tiene esa connotación de guerra para imponer la fe, eso es un disparate. La santidad que puede tener una guerra es cuando es defensiva, cuando uno defiende los valores de su tierra, de su justicia, de un ataque, de una invasión, de una agresión. Por supuesto que para el que se defiende, Dios lo ayuda. Bueno, la cuestión es que elegí la mezquita que tenía las rampas. Y lo que les quería decir es que a la mañana, cuando yo logro despertarme e ir temprano, estos siempre están, es un grupo, es un elenco de unas 40, 50 personas que están siempre. Pero no una vez, 2 veces, no un año, no 2, todos los días. Llueve, truene, nieve. Y realmente son gente superior, son gente muy, muy superior. Y realmente la súplica de estos hombres es poderosísima. Y bueno, y eso se puede obtener. Y nosotros acá, que no tenemos tantos niveles tan altos, pero el tiempo de oración es muy importante. Y sobre todo la oración meritoria y la oración en comunidad, que es muy importante. Vale más una oración en comunidad que 70 años en tu casa orando. El Islam no es individualista, el Islam es un trabajo comunitario. Y dice el Corán, la mano de Dios está sobre la comunidad. Es decir, hay que formar comunidad. Si no se forma comunidad, uno es muy impotente, muy débil y no puede cambiar la situación de un pueblo si este no se cambia a sí mismo, dice el Corán. Y el trabajo es comunidad. En el peronismo, Perón decía comunidad organizada. Bueno, es algo así, pero organizada por el profeta, con la conducción del profeta y las bendiciones de Dios y los ángeles. Bueno, llegamos al final. Disculpen la extensión. Si Dios quiere, el viernes que viene continuamos. ¿Sí? El viernes que viene terminamos rápido esto y vamos a ver la exégesis o interpretación de la Sura al-Fatiha.